por qué nos animamos a estar hablando enfrente de ustedes. Yo me animo, en primer lugar, por el amor a los catequistas. En segundo lugar, me animo por el respeto a las santas hermanas religiosas y por el compañerismo de los sacerdotes. Y porque entre gitanos no nos podemos leer la mano. Estamos diario en catequesis, así es que nos tenemos confianza, por eso me animo. El catequista es un sujeto social. El trabajo que les presento en este mediodía tiene 3 partes. La primera, la segunda y la tercera. La primera, ¿qué se entiende por sujeto social? Y aquí están los maestros de filosofía que nos corrijan si es necesario. Se puede entender el término sujeto de varias maneras. En primer lugar, en un sentido general, a veces hablamos como de un individuo que no se conoce su nombre. Dicen las noticias, se encontraron a un sujeto. En ese primer sentido es alguien que no se conoce su nombre. Filosóficamente hablando, se puede entender como el ser humano que es consciente, que se hace cargo de sus actos por decisión propia, por voluntad propia, y que toma conocimiento de la realidad como objeto. Descartes lo concebirá como un ser basado en su racionalidad. Pienso, luego, ¿recuerdan? Pienso, luego, existo. Sería entonces el responsable de tomar decisiones basándose en sus expectativas y cualidades racionales. Es decir, su importancia reside en que la razón es la forma por excelencia por la cual se comprende la relación que existe entre el sujeto y el objeto de conocimiento. La razón entonces vendría a ser un nexo para alcanzar la verdad acerca del mundo externo. El sujeto social es el que tiene conciencia de sí mismo y de su entorno. Sociológicamente hablando, se emplea el término sobre todo en referencia al individuo que, consciente de su realidad, se agrega a otras personas que tienen intereses y problemas comunes o similares. Ya podríamos ir viendo si los catequistas tenemos problemas similares. Me imagino que sí. Con los sacerdotes tienen muchos problemas. Tienen con nosotros. Pero como alguien dice, ya ni modo. El sujeto social, desde lo sociológico, es el que interactúa en grupo para mejorar su posición. Los sujetos sociales forman un colectivo social. El sujeto social es un ser humano que requiere interacción, convivencia con otros seres humanos. ¿Para qué? Para educarse, desarrollarse y reproducirse. Allá en mi
rancho dicen solo, ni a la leña hay que ir. Segundo punto, el agente evangelizador. El agente evangelizador podría ser un sujeto social, según eso estamos viendo. Salvadas las diferencias, podríamos hablar del agente evangelizador como un sujeto social. El concepto nos puede ayudar para entender al catequista como una persona capaz de tomar decisiones y no meros repetidores e imitadores de los presbíteros. Porque a veces en las parroquias, perdón, y aquí está doña Ofe, que de mi parroquia, a veces a lo mejor ya, como ya tengo 8 años ahí, a veces en las parroquias los agentes de pastoral crecen a imagen y semejanza del párroco. Se parecen hasta en la forma de hablar. Un catequista no necesariamente tiene que parecerse al párroco, que tenga sus propias decisiones. El catequista entonces está llamado a estimular en el grupo, en la comunidad, un cambio en la persona. Cambio en la persona del catequizando para que llegue a pensar como Jesús y actuar como Jesús. El Evangelii Nuntiandi llama a los agentes, a los evangelizadores, servidores de la verdad. Servidores de la verdad. La verdad acerca de Dios, del hombre y su misterio, y acerca del mundo. Ya ven que ahora en las conferencias nos han insistido en conocer bien al hombre, conocer el misterio del hombre, conocer también el misterio de Dios, porque el catequista es el que trata de acercar a los catequizandos al misterio de Dios. Y ya ven que el Papa nos ha hablado mucho del misterio del mundo en su escrito tan querido por nosotros. ¿Qué implica según Evangelii Nuntiandi? En primer lugar, implica podríamos decir un culto a la verdad. Si Dios es la verdad, entonces hay que rendirle culto a la verdad. Segundo, ser buscadores de la verdad. El catequista como buscador de la verdad. También implica que la verdad ni se vende, ni se disimula, ni se oscurece, ni se rechaza. Que la verdad se debe de estudiar. Que la verdad se le sigue generosamente y que a los pastores corresponde guardarla, explicarla también, defenderla y comunicarla. Algunas consecuencias, si ya estamos en el tercer punto, ya ven que estamos terminando pronto. Primera consecuencia. Que la realidad de la catequesis y todo su entorno que conlleva requiere de una persona que intervenga en el proceso educativo. Es un interventor, el catequista. Es decir, la catequesis sin catequista no existe. No puede haber catequesis sin catequista. El catequista como sujeto social, en este caso, será el que intervenga en la educación para que sucedan los cambios que se necesitan en las personas
y en los grupos. Si consideramos la catequesis como una educación progresiva y ordenada de la fe, este tipo de catequesis requiere de un proceso. A veces es un proceso largo. Se fijan que repetidamente las mamás, y ya voy a hablar mal de las mamás, perdón, pero ¿cómo son latositas, verdad? Cuando vienen las primeras comuniones, acosan a los catequistas y quieren que sea rápido, que ya haga la primera comunión porque ya traen el vestido de California. Y si no, porque para el año que viene ya le queda como minifalda. Y a los catequistas ahí los traen. Y ya están los pobres catequistas dando cursos rápidos. ¿No será que el proceso educativo es más largo? Habría que ver. Y a veces es un proceso que también tiene retrocesos. A veces hay retrocesos. No siempre va en ascenso este proceso educativo. Segunda consecuencia, que necesariamente si se quiere que suceda un proceso educativo, en este caso el proceso educativo de la fe, aunque algunos catequetas dicen que si se puede o no educar en la fe, si es un don, ¿cómo se va a educar? Y lo que se educa es la respuesta. El don no se educa, es de Dios. Pero entendido así como un proceso educativo, tendrá que haber una interacción entre el catequista y la comunidad o el grupo. El catequista es para la comunidad y la comunidad le va a dar el rumbo a su identidad, su formación y su acción. ¿Esto qué quiere decir? Que el catequista se tiene que parecer a la comunidad. Hay una entonces conjugación entre catequista y comunidad. Se va a parecer en la forma de hablar como habla la comunidad. Le da su identidad, su formación y su acción. Es más, el catequista es formado también, ya sabemos, por la misma comunidad. Pero también para la comunidad significa que su acción es condición para que se dé el proceso educativo. Como decíamos, sí se requiere de un catequista. Aunque ya el grupo sepa de Dios. Tercera consecuencia, en repetidas ocasiones, la acción del catequista se reduce a repetir fórmulas o a lo sumo conocimientos sobre religión. Y no hay intervención alguna. ¿Por qué? Porque a veces el catequista está incapacitado para hacerlo. O también porque la comunidad se resiste. No es fácil los cambios. Es más, mucha gente de la comunidad no quiere los cambios. Y en esto tenemos experiencia los catequistas y los sacerdotes. Puedo hablar de una comunidad donde estuve. Y como les digo allí en San Gabriel, cuando está en otra comunidad, entonces voy a hablar de San Gabriel. Se trataba de una fiesta patronal que queda exactamente después del domingo de resurrección. Y no hay tiempo de hacer los adornos del templo, ni de juntar el dinero, ni nada, porque es el siguiente domingo de Pascua. Entonces yo me reuní con los encargados, con el equipo coordinador básico, y luego pedí opinión a las personas que saben mucho de liturgia y me dijeron, toda la Pascua es como un gran domingo, tú ponlo el día que quieras. Yo lo puse el domingo tercero. Y sí, el primer año sí, se hizo la fiesta.
pero me vine de la parroquia y la regresaron al mismo día. No, no se cambian las cosas. No porque diga el padre. Hay una inercia ya en nuestras comunidades. Y hablamos de lo sencillo. Ahora las cosas más complicadas, como dijo un niño, así menos. O sea que es difícil. O bien porque la iglesia, a veces las comunidades son grupos que no es fácil cambiarlos, se resisten a los cambios, porque se considera que la evangelización es un acto de tradición, de entrega, y a veces se confunde con tradiciones. Tradiciones que los cristianos vamos adquiriendo y que nos funcionan en momentos y nos sentimos seguros. Cuarta, contrariamente a la línea filosófica, el catequista no es una persona que se centra en la inteligencia, aunque también hay que tomarla en cuenta, hay que dar razón de nuestra fe, sino que proclama el misterio de Dios tratando de llegar al corazón. Dice El Principito, ustedes recuerdan ese libro, dice, hay que ver con el corazón. Hay que llegar al corazón. No se trata de un convencimiento intelectual, sino de convicciones en el seguimiento de Jesús. Y finalmente, al considerar al catequista como sujeto de cambio, no significa que solo aquellos que tienen un alto grado de conciencia al estilo marxista, de conciencia de clase, será el que pueda intervenir en el proceso educativo. Entonces muchos quedarían fuera. Esto es importante porque a veces quizá quisiéramos que hubiera un darwinismo catequético, la ley del más fuerte, del que está más capacitado, el más listo. Bueno, ya sabemos que aquí en México ha habido muchos muy listos que nos han dejado en la ruina económicamente. Y son muy listos. No basta con ser listo, con tener una inteligencia muy brillante. Al contrario, según Jesús, el más pequeño, el más insignificante, es el más grande. Y con este texto termino, dice Jesús: te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, ¿por qué? Porque así te pareció bien. Así le pareció a Dios. No porque el pobre sea más bueno que el rico. Igualmente, en las colonias pobres de nuestras ciudades es una robadera. Los pobres también se roban, se matan igual. Pero Jesús quiso que el pobre sea el que tenga más potencial evangelizador. Gracias. Agradecemos.